Análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Cómo están? Bienvenidos a Reunión de Pauta, edición de día viernes, cerrando la semana en este 26 de noviembre. Gracias por acompañarnos a esta hora en nuestra reunión habitual de cada tarde para cerrar el día con el análisis, los comentarios, el debate también en torno a los temas de la contingencia. Bienvenidos a la 100.5 aquí en Santiago. Estamos listos junto a nuestros panelistas para dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Le vamos a dar de inmediato la bienvenida a quienes nos acompañan en esta jornada. Cristóbal García Huidobro, historiador, académico de la Facultad de Derecho en la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Qué tal? Bien, gracias, muchas gracias. Bienvenido. También está con nosotros Cristian Rodríguez, periodista y director de Pauta. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Todo muy bien. Y le damos la bienvenida también a Javiera Asensio, abogada, coordinadora legislativa de la bancada de Revolución Democrática, ex coordinadora del proyecto de reglamento constitucional de Rumbo Colectivo. Javiera, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Gracias por sumarse los tres a nuestra reunión de pauta del día de hoy, donde vamos a estar hablando, por supuesto, de la carrera presidencial. Tenemos un enfoque particular para el día de hoy. Estaremos hablando de eso en nuestro primer bloque. Pero en la pregunta para romper el hielo de esta semana, en este capítulo de día viernes, vamos a hablar de fútbol. No de la cancha en particular, pero sí de una figura clave para el fútbol contemporáneo, porque queremos recordar a Diego Maradona. Ayer se cumplió un año de la muerte de Diego Maradona, este controvertido ex jugador argentino, campeón del mundo con la albiceleste en México 86, y un ícono del fútbol, pero también una figura con otros aspectos y otros ámbitos de su vida, sobre todo a nivel personal, súper controvertidos. Y por eso, como se cumple justo un año, queríamos plantear la siguiente pregunta, bien al callo, Cristóbal. ¿Su figura se ha elevado, crees tú, o ha caído durante este año? ¿Cómo crees que pasa la historia Maradona después de todo? Depende a quién le pregunte. A nivel mundial, estoy de acuerdo con que ha decrecido, ¿no es cierto? O se hace la distinción entre su calidad como futbolista y su calidad humana. Si tú le preguntas a los argentinos, el Diego solo crece. Ese es el tema. Claro. Los argentinos son capaces de perdonar cualquier cosa a sus ídolos. Es una cuestión impresionante. Así que, claro, indudablemente la figura de Maradona, sin yo ser muy futbolero, indudablemente el hombre tenía talento. No sé si ese talento sobrenatural que usualmente se le da. Yo siempre he sido muy crítico de esa mano de Dios, ¿no? De la que se hablaba en México 86. Yo tenía 5 años, por si acaso, para México 86. Me acuerdo de algunas cosas de México 86, pero me acuerdo de ese partido. Y me acuerdo lo controvertido que se fue, y para mí siempre ha sido mano. ¿Sí? Sí, mano, así por donde tú lo mirís. Pero, bueno, son parte de las cosas del fútbol. Ahora, indudablemente que, claro, uno puede intentar deslindar las capacidades deportivas, ¿no es cierto?, Maradona, pero es difícil también hacerlo cuando tú te das cuenta de sus características personales y de las cosas que han salido a la luz en el último tiempo, ¿ya? Sí. Entonces eso deslava bastante la imagen y por lo menos el legado deportivo del hombre, que ya en los últimos años está bastante mal, muy mal, creo yo, físicamente. Bueno, recientemente han surgido nuevas denuncias precisamente contra Maradona. Hace poco surgió otra denuncia de abuso de parte de una mujer, una cubana con la que compartió un tiempo cuando ya Maradona estaba retirado. Javiera, ¿cuál es tu mirada sobre el tema? Sí, yo creo que este es un tema súper difícil. Yo no soy particularmente futbolera, pero entiendo perfecto el fervor que la gente siente en general por Maradona. Pero claro, creo que hoy día, o sea, nunca es fácil derrumbar la figura de un ídolo, ¿ya? Y creo que Maradona genera profundas contradicciones. Me acuerdo a Anita Tijoux, cuando murió Maradona, le dedicó unas palabras muy lindas, porque precisamente ella contaba que Maradona había sido parte de su propia historia, de su biografía, de su crianza en los años 80, y recibió muchos insultos por eso. Entonces, ella reconocía, decía, mira, esto es parte de mis contradicciones, y en realidad, claro, nadie puede cuestionar que Anita Tijoux es muy jugada con la lucha feminista, digamos. Entonces, claro, está bien, un deportista no tiene por qué ser un ejemplo de integridad en su vida personal, no es eso lo que se le exige. Pero también es verdad que actualmente, finalmente, ya un ídolo no se puede excusar en su carácter de ídolo para minimizar los actos de violencia que ejerza.
ya no es aceptable. Creo que ya no se pueden construir ídolos populares de esta manera. Y lo que tú contabas justamente de estas denuncias, que son hasta denuncias de trata de personas. Creo que que Mavis Álvarez, que es la mujer cubana que hace estas denuncias, denunciado unos abusos terribles, que uno no sabe finalmente, bueno, la justicia tendrá que ver si es verdad o no, pero son muy fuertes. Y hay algo que es súper paradojal, además, y es que Maradona murió justamente un día 25, que es el día en que se conmemora el día de la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. Entonces, como que siento que la figura de Maradona, no obstante todo el mundo la siga exacerbando desde su fervor propio, hoy día está cuestionada, va a ser cuestionada y va a ser muy difícil aceptar o excusar este tipo de actos de violencia simplemente por su figura de ídolo. Cristian. No, yo parto con lo que dice Cristóbal. Aquí depende del grupo que uno le pregunte, si es futbolero o no es futbolero, si es argentino, si es británico, si es chileno incluso, también por generaciones. Probablemente para la generación, voy a cumplir 45, que probablemente es la generación más maradoniana de la historia. Probablemente la generación de mi papá es mucho más de Pelé. Yo no lo vi jugar nunca a él. A Maradona sí lo vi en directo varias veces. Eso es una dimensión, pero lo que yo creo que se ha acrecentado, y ha acrecentado, el cliché, perdónenmelo, el tema del mito, porque al final el tema de la serie que se acaba de estrenar por Amazon, toda la cantidad de imágenes que hay desde el punto de vista de tomas, de jugadas, de un montón de cosas en YouTube, en sitios especializados, que se ha condensado, obviamente, ha crecido muchísimo. Hay una dimensión personal, política incluso, muy, muy cercano a Venezuela, muy cercano al régimen cubano, en fin, y efectivamente una dimensión que ha sido cuestionada desde hace muchos años por parte de él. Pero la figura de liderazgo en la cancha, yo creo que yo no soy experto ni soy un técnico, ¿no es cierto?, como lo son la gente de Pauta de Juegos, José Luis Villanueva, Fernando Tapio, el Coquevia, en horas más tempranas. Pero desde el punto de vista, yo no sé si es mejor A, B o C, era claramente muy talentoso, pero como figura de liderazgo en una cancha, de hegemonía de liderazgo en una cancha, de temor al adversario, creo que no existe en la historia del fútbol mundial una persona que genere esa sensación de victoria, esa sensación de que tú estabas de la mano de Dios, por decirlo de una manera, en una batalla del medioevo, ¿no es cierto?, guiado a lo Juana de Arco, ¿no es cierto?, con una valentía, ¿no es cierto?, divina. Tenías a Maradona en ese caso. Y yo siempre lo digo como talla, mitad broma, mitad en talla. Yo creo que Chile hubiera sido imposible que le ganara a Argentina, como ocurrió con Bielsa, por ejemplo. La primera victoria que tiene Chile por los puntos con Argentina en clasificatoria, si hubiera estado Maradona. O sea, Maradona te generaba una situación anormal en la cancha, que era muy, muy potente. Desequilibrios. Muy potente. Sí. Bueno, estamos analizando algunas de las dimensiones, precisamente un personaje que tiene muchas. Pareciera que la serie, Cristian, tú lo mencionaste, no sé si la has visto, pero parece que la serie está muy buena, la serie que sacó Amazon sobre la vida de Diego Armando Maradona. Bien, vamos a nuestro tema de fondo para este primer bloque, para hablar de la carrera presidencial, como les contábamos, y le queremos enfocar en particular en los desafíos que tienen José Antonio Kast y Gabriel Boric por delante para la segunda vuelta del próximo 19 de diciembre. Sabemos que el tiempo es muy corto, los comandos lo tienen bien claro y han hecho varias modificaciones, por ejemplo, desde el punto de vista de su estrategia, de la conformación de sus equipos también, y de los programas en cierta medida, en la idea de que van reforzando algunos puntos para tratar de captar a nuevos votantes. Esta semana conocimos, por ejemplo, que en el caso de Gabriel Boric se suma Isquia Siches, expresidenta del Colegio Médico, para asumir un rol bien relevante en la primera línea, digamos, en terreno de Gabriel Boric. Y José Antonio Kast, por otro lado, ha sumado varios economistas a su equipo ya de manera formal. También lo hizo Boric como un consejo asesor con Andrea Repeto y Roberto Saller. En el caso de José Antonio Kast ha sumado a Sebastián Claro, a Patricio Rojas, que trabajó con Sebastián Sichel anteriormente, a Silvia Izaguirre, en fin, algunos de los nombres. Pero nosotros queremos ir apuntando hacia la planificación que viene por delante y cuál es la forma que podrían llegar efectivamente a esos votantes que no los apoyaron en la primera vuelta. Javiera, ¿cómo crees que se enfoca esta segunda parte? Y en particular, para ser bien preciso, ¿cuáles crees tú que son los espacios que tienen los candidatos presidenciales, los espacios de crecimiento pensando en esta segunda vuelta? Yo creo que claro, creo que los dos candidatos están pensando en el fondo en crecer, en cuál se toma el centro, digamos.
Lo que es, o sea, lo que yo creo que puede ser, pues, o sea, creo que lo está haciendo ya Gabriel Boric, recibiendo los apoyos que recibió el apoyo de Ricardo Lagos, recibió el apoyo de Yasna Proboste, de Carmen Frey, etcétera. Vamos a ver qué es lo que pasa con la Junta Nacional de la ADC, etcétera. Kast sumó a Silvia Izaguirre, está sumando, yo creo que también está mirando un poco para allá, pero también creo que en particular en el caso de Boric, bueno, imagino que en los dos casos hay que salir a disputar aquellos votos de quienes hoy día no participaron, ¿ya? De quienes no participaron de la votación. Entiendo también, claro, que Kast tiene ya una especie de techo, digamos, porque en el fondo también creo que la gente que no participó no necesariamente es gente que no esté ni ahí con la política, como decíamos en los años 90, sino que es un sector de la población que pudo haber votado, por ejemplo, por el apruebo en masa, pero que no se siente representada por ningún partido político y que no se siente representada por ningún programa. Entonces creo que ahí ese espacio de crecimiento es importante. Y creo que también, claro, tiene que ver también un poco con aterrizar los programas, aterrizar cuáles son, escuchar más, saber efectivamente qué es lo que hoy día está pidiendo la ciudadanía, porque finalmente esta elección fue un mensaje para saber qué es lo que, de qué quiere hablar también la ciudadanía, qué es lo que quiere escuchar. Entonces, creo que ahí, por ejemplo, irse hacia Parisi, está complejo. Parisi aparece señalando de que, bueno, un poco, no sé quién lo quiere hacer finalmente, pero él dice: yo no voto por Kast, no voto por Boric, y nuestros votos no están disponibles, digamos, para andar siendo negociados. Y está difícil también, porque no se sabe también con precisión dónde están ese electorado también, ¿no? Exactamente. Al final, ¿a quién le pertenece el electorado? O sea, ¿le pertenecen a los representantes que sacó, o son un electorado que se puede ir a conquistar de cierta manera? Y lo que se ha visto estos días, lo que ha salido en estudios, es que es un perfil de un electorado que está muy en contra de los políticos, que tiene como un lenguaje distinto, que probablemente quizás haya que conversarlo mucho más, digamos. Cristóbal. A ver, chuta, está complicado. Efectivamente, al menos es cierta estrategia que tengo entendido se está siguiendo en el comando de Boric, ¿no? Impulsado hasta cierto punto también por la lógica del Partido Comunista, ¿no? De tratar de encontrar o ir al encuentro de las personas que no votaron, más allá incluso de si hayan votado o no en el plebiscito, es ir detrás de aquellas personas que literalmente se quedaron en la casa, porque hay que tomar en consideración que a pesar de lo que se mostraba en la televisión de que había colas y colas de personas que iban a votar, igual no logramos romper el cielo, ¿no es cierto?, de lo que fue la participación en el plebiscito del 25 de octubre. Entonces, eso ya es un tema. ¿Qué le queda a Kast? Yo no sé si sea tan difícil ir a buscar el voto de Parisi. Cuando uno analiza, con una cosa yo estoy de acuerdo con la Javiera, Parisi no es dueño de los votos de la gente que votó por él, ¿ya? Ni tampoco lo siguen necesariamente a los diputados que se eligieron del partido de la gente. No creo que haya ahí un dominio de los votos en específico. Puede que Parisi que le entregue algunas directrices, pero cuando uno mira en definitiva el comportamiento del votante de Parisi, hay una encuesta, o sea, un estudio que salió de cómo se identificaban esas personas. Vendrían a ser el centro más puro, porque no se identifican ni como de izquierda ni como de derecha, ¿ya? Y de ahí entonces, indudablemente van a operar como un grupo de interés, ¿ya? ¿Cuáles son, haciéndole la radiografía, cuáles son los elementos, ¿no es cierto?, que podrían verse afectados ante una eventual presidencia Boric? ¿Cuáles son los elementos de esos grupos de interés que podrían verse afectados ante una eventual presidencia Kast? ¿Ya? Y cada cual tendrá que analizar, me refiero a cada una de las candidaturas, cómo salen a cazar esos votos, en definitiva. También, más allá del piso de 100.000 votos, 150.000 votos que tiene Kast, que en realidad creo que es una cuestión relativa, ¿no? Está el tema de cómo el mundo más liberal dentro de la derecha va a ponerse frente a Kast, y además también está el tema de cierto grupo que hay dentro del comando de Kast, que a mi parecer trata de emular estas posturas de la alt-right en Estados Unidos, medias trompistas en algunas ocasiones, que lamentablemente, claro, en YouTube son súper guapos y evidentemente pueden, como no tienen un legítimo contradictor al frente, pueden decir lo que quieran,
pero cuando ya estamos enfrentados a política electoral, donde las personas además también se les convoca a dar su opinión en las urnas, indudablemente que ese tipo de personajes le hacen un flaco favor al electorado. Y lo Como otro, Johannes Kaiser, ¿no? por ejemplo, no es el único. Lo que pasa es que Kaiser tiene un perfil más amplio porque él fue electo diputado, pero también hay un montón de otros entelequia, ¿no es cierto?, youtubera, llamémoslo así, de redes sociales. Y con esto termino. Ahora también llama la atención cómo Boric ha ido morigerando su discurso, ¿ya? Precisamente con que ahora está a favor de ciertos límites respecto al indulto, a pesar de que hay declaraciones donde efectivamente señalaba que era sin concesiones, ¿no es cierto? Sin distinciones, perdón. Lo mismo también desde el punto de vista económico, ha sumado a su equipo económico voces que son más centristas, como Ricardo French Davis, por ejemplo. Incluso yo no sé si la Andrea Repeto está o no está dentro del equipo, pareciera que va a ser colaboradora, pero no va a entrar directamente en primera línea a trabajar ahí. Sí, es un consejo bueno, externo. en definitiva han habido, como decía la Javiera, guiños hacia centrar el discurso, ¿no? Cristian. A ver, yo tengo un análisis un poco distinto y es bien complementario, probablemente porque yo en el esquema que uno se hace para estas preguntas me fui por otro lado. Yo creo que para la estrategia tanto de Boric como de Kast uno tiene que analizarla desde 3 puntos de vista. Uno, el tema etario, o sea, a qué segmento etario se enfoca. Otro, el geográfico, que también es interesante para analizar. Y el otro es el programático de rostros, que es el que más ha salido en el sentido de cómo se modera el discurso, qué personajes o qué técnicos se incorporan o no. Fíjate que uno de los datos, preparando el comentario, que me llamó más la atención fue que el grupo etario que menos votó en la elección del domingo 21 no fue el segmento sub-30, fue el segmento entre 30 y 50 años. Incluso menos, votó porcentualmente, menos que el segmento sobre 70 años, en que obviamente Kast ganó por paliza. Votó solamente el 39%. O sea, de cada 100 inscritos que tienen entre 30 y 50 años, solo votaron 39. Y por lo tanto es un bastión bien atractivo. Es gente de la edad probablemente de nosotros, ¿no es cierto? Que es entre Tongo y Los Vilos, es bien amplio el rango, pero muy atractivo en términos de que son personas que ya tienen ciertas responsabilidades, ya tienen cierta familia, ya tienen ciertos pagos vinculados con dividendos, vinculados con un montón de cosas, y es probablemente el sector económico o uno de los sectores económicos al que más le interesa, ¿no es cierto?, el tema político. ¿Y es posible llegar a los votantes que no fueron a votar en la primera vuelta? Yo creo a lo que voy es que hay un cierto nivel de participación que está más o menos claro en Chile, ¿no? En las últimas elecciones se ha visto y ya más o menos consolidado en torno al 50%. Sí, pero cuando, sí, Sebastián, pero tú tienes algunos segmentos etarios que yo creo que no fueron masivamente a votar. O sea, entre 30 y 50 años fue solamente el 39. O sea, tienes un par de puntos ahí que probablemente puedes convocar. Es algo que uno podría ir. En el caso de Kast, por ejemplo, el sub-30 es un grupo que no le favorece. Sacó solamente 22 de cada 100 votos ahí. Boric en general le va muy bien, sacó 35 de cada 100 en ese segmento. En cambio, todo lo que es de 50 años para arriba, Kast no debería poner foco ahí, porque tiene muchísimo apoyo, probablemente asociado a temas de edad y orden. Eso por un lado. El tema geográfico, por ejemplo. Si yo fuera asesor de Kast, no lo soy, y si yo fuera asesor de Boric, que tampoco lo soy, creo que Kast debería centrarse en las regiones desde Antofagasta hacia arriba, por 2 razones temáticas, tema narcotráfico y el tema inmigración, y porque hay un bastión de votos muy potente ahí de Parisi, que votaron precisamente por temáticas locales. Y en el caso de la 8ª región, porque pasó más o menos piola, pero es la región donde más votos tuvo Parisi, y siendo una región históricamente de izquierda, Boric salió tercero, y donde Kast casi lo dobla. Es una cosa realmente asombrosa. Y en el caso de Boric, yo me centraría en comunas pericéntricas, haciendo análisis, cercanas a Santiago, donde él tiene muchísimo apoyo, pero la participación fue muy baja. Me explico. Santiago Centro, él sacó 40%. Él sacó 15 puntos porcentuales más que el promedio. Es una comuna grande, es una de las 10 comunas más importantes de votación. Sin embargo, votó el 40% Sebastián. Entonces, yo te tomo el punto de que, oye, vote el 48, el 47, pero ahí tienes un saldo de puntos importante. La Pintana es bien parecido, el 40%
de participación, También bajó. votó el 29. Puente Alto, la comuna más importante en votación de Chile, votó el 47. Con 1 o 2 puntos porcentuales va rechazando. Y solo para cerrar, el tema programático rostro, creo que ahí hay que equilibrar muy bien los temas nuevos que tú quieras meter, ¿no es cierto? Como lo ha hecho Boric en el tema de delincuencia, el tema orden, y que no sean impostados o que no suenen impostados, pues yo creo que ha sonado con cierto grado de impostación. Y en el caso de Kast también, o sea, todo el tema mujer, el tema de valórico, que no son impostados, ciertamente. Y yo creo que Kast leyó muy bien el tema de el agua que estaba entrando en materia fiscal. Era un forado muy importante siendo candidato a derecha, que supuestamente es más ordenado en cuentas fiscales, más responsable, pero la verdad que el programa al inicio era bastante chapucero en materia fiscal, y creo que los nombres que entrega ahora dan una garantía al mercado tremenda. Cristóbal. No, lo mismo que Cristian, ¿no es cierto? Efectivamente, cuando tú analizas el mapa regional, ¿no? Cómo se fueron dando los resultados, es impresionante cómo Parisi logró capturar votos, y efectivamente creo que es más fácil para Kast que para Boric, ¿no es cierto?, ir a esos lugares y efectivamente a través de las temáticas regionales, ¿no?, explotar eso. Me llamó la atención también lo mismo que señalaba Cristian, lo de la octava región, o sea, perdón, Biobío, no la octava región, estoy re bien, me quedé en el pasado. Lo del Biobío me llamó muchísimo la atención, particularmente incluso las votaciones que fue obteniendo en Concepción también, o sea, lo que pasó ahí. Entonces, donde uno esperaría que la candidatura de Boric fuera considerablemente más potente, y no lo fue. Con alcaldías de oposición, con Claro. gobernadores regionales, Bien. con votaciones muy potentes de la oposición. Bueno, y de hecho, fíjate tú, una de las yo sé que estamos hablando de la presidencial, pero cuando analizamos, por ejemplo, el resultado de los core, o sea, en el fondo, los core, la derecha dio un batatazo. Paliza. ¿Ya? Enorme. Entonces, y tomando en consideración que el gobernador regional está supeditado al Consejo Regional en muchas cosas, indudablemente pareciera que los gobiernos regionales quedaron reducidos a su mínima expresión en cuanto al poder que tienen esos órganos individuales respecto al órgano colectivo que es el Consejo Regional. Después podríamos discutir sobre la composición del Congreso, que esa es harina de otro costal. Pero volviendo a la presidencial, está el tema también, ¿no es cierto?, del rango etario, ¿no? Efectivamente, yo creo que va a haber una movilización aún un poco mayor ahora que efectivamente tenemos una segunda vuelta donde los candidatos están, es uno u otro, y más encima están enfrentados en posiciones que son relativamente polares, ¿no? Y quizá en el segmento que hablaba Cristian, ¿no?, que es el segmento en el que varios de los que estamos aquí presentes nos encontramos, si no todos, indudablemente quizá haya una mayor movilización. Y, a ver, yo estoy a la espera, eso sí, de qué va a pasar, porque con el proyecto Boric se supone que va a haber tienen que entregar el nuevo programa de aquí al 3 o 4 de diciembre, creo, ¿no? Y lo mismo al CERVEL, y lo mismo va a pasar con Kast. Así que vamos a ver cómo se ajustan ¿cómo se llama? Las tuercas ahí. Kast, como mencionaba Cristian, tiene una deuda en el ámbito económico. La parte fiscal. Indudablemente, claro que hay nombres mucho más, Daza, en fin, y otros más que se incluyen, ¿no?, que son bastante buenos, la Silvia Aguirre, en fin. Lo otro es en materia de medio ambiente, ¿no es cierto?, en materia de mujer. Eso, el programa como que de repente da la impresión de que como que no tenían mucha esperanza de ganar, ¿me entienden? No voy a defender mi 7, mi 8%, pero eventualmente el asunto se terminó convirtiendo en algo mucho más grande. Y el desafío es otro, claro. Y el maximalismo del programa de Boric va a tener que ser moderado. Yo les quiero contar una cuestión. Ustedes saben que soy profesor universitario. Entonces, lo que hice fue agarrar el programa de Boric, ¿no?, y lo pasé por el programa antiplagio que tengo yo para verlo junto con el programa de Hadwe. Las coincidencias son enormes, ¿ya? De hecho, el candidato Boric sería, ¿cómo se llama?, calificado con un 1, ¿ya?, por plagio, ¿ya? Pero indudable, porque no hubo ni siquiera un ánimo de editar algunas cosas. Pero no es una sorpresa, ¿no? Si al final están en la misma coalición. No, pero por lo menos te da ahí el espacio de ponerle un fraseo distinto. Pero bueno, en fin, no vamos a discutir eso, señora Aguirre. Sí, ahora, el tema es el siguiente. Ahora el programa se tiene que moderar y muchísimo, ¿ya? Por ejemplo, en materia de telecomunicación, en materia de libertad de prensa, esa cuestión que tenía Jadwe del poco menos de tener un órgano controlador de las telecomunicaciones, va a tener que pasar a un segundo o tercer plano, ¿no es cierto? Que ya estaba moderado en el programa de Boric, pero seguía más o menos teniendo el mismo talante. Así un montón de otras cosas. Vamos pimponeando algunos de los temas que podrían ser claves, Javiera, pensando en esta estrategia para Kast y para Boric.
Lo primero, bueno, esto del plagio, perdón, pero yo no sé qué tiene de malo. En el fondo, acá hubo un trabajo que reunió a toda la gente de Aprobodignidad. Acá no se va a esconder al Partido Comunista, ¿ya? Es evidente, existe, o sea, ellos son parte de la coalición, existe, y en la construcción programática quedaron cosas, probablemente pueden haber quedado cosas textuales, pero no se le copió a nadie, porque en el fondo, como decía justamente el lema de la campaña, todos somos uno, ¿ya? Entonces acá no se le está copiando a nadie en particular. Perdona, Javier, que te interrumpa, pero yo discrepo de esa opinión fundamentalmente por tres cosas. Uno, primero, se supone que el programa no es de los partidos, sino que incluso hubo una consulta ciudadana, ¿no? En segundo lugar, respecto a las ideas, yo entiendo que uno tome las ideas del compañero Ruta, ¿no? Pero no a ese nivel, más todavía cuando hay que establecer una diferenciación. Y de repente me da la impresión, no quiero caer en la caricatura que cayó el secretario general de la Democracia Cristiana respecto a cierto extraterrestre que fue parte de nuestra infancia, ¿no? Que se esconde cuando llegan los vecinos. Pero efectivamente a mí me llama la atención lo silente que ha estado el Partido Comunista en las últimas, más todavía con ciertas declaraciones bien especiales de parte del candidato Boric, ¿no es cierto? Por ejemplo, en materia de indulto. El día de ayer salió Camila Vallejo a tratar de contener un poco el asunto, diciendo que no hay ningún cambio con el proyecto de indulto. No es por nada, pero basta leerlo para saber que no hay distinciones reales en ese programa. Veamos qué dice Javiera. Ya, sí, yo creo que es que acá yo creo que hay muchas cosas que hay que hacer matices o derechamente diferencias. Primero, esto del plagio, o sea, no me parece. ¿Ya? Acá, en el fondo, no hay una copia a nadie. Está bien, las ideas se transforman en programas y pueden haber quedado un par de cosas parecidas, pero no creo que no hayan quedado 100% parecidas. Pero independientemente de eso, porque no vamos a entrar a comparar página por página, no es la idea de este debate. Creo que tampoco creo que haya estado silente el Partido Comunista, creo que estuvo Carol, de hecho ayer en Mentiras Verdaderas, o no, antes de ayer, no me acuerdo, estuvo en Mentiras Verdaderas, no pasa nada con eso. Yo creo que el problema justamente, o no el problema, sino que la apuesta que se hace ahora es ir a conversar con más actores, ¿ya? Esta elección se tiene que ganar por mayorías, y esta es una apuesta por construir mayorías democráticas, porque justamente lo que está en juego es la democracia, ¿ya? Es cómo se entiende la democracia. O sea, porque para mí Kast es una persona que pone en riesgo la democracia, ¿ya? Y ahí, claro, cuando uno ve cómo vamos a disputar el centro, cada uno ficha a distintas personas, yo creo que Kast, el problema que tiene es que por más que trate de desmarcarse de los dichos propios y los dichos de su sector, es poco creíble, porque ha dicho atrocidades, digamos. Entonces, Javiera, ¿y qué rol puede tener, no respecto a ese tipo de frase en particular, pero qué rol puede tener, crees tú, el que ambos candidatos tengan que ir acomodando sus posiciones respecto a lo que habían planteado originalmente en la primera vuelta, por ejemplo, o en los últimos meses, como siendo candidatos? ¿A ambos se le ha sacado en cara eso? Es que yo creo que, sí, yo creo que en el caso de Boric, por ejemplo, más que acomodar, yo creo que se trata de aterrizar. Creo que hoy día lo que se critica también es en el fondo la necesidad de propuestas más concretas para llevar a cabo los objetivos que se proponen, ¿ya? Pero es un tema y por lo tanto se requiere incluir a más personas, se requiere escuchar más a la ciudadanía, se requiere incluir, en el fondo, generar propuestas que aterricen más el programa, ¿ya? También entendiendo, y acá también quiero meter un elemento, que yo creo que las grandes transformaciones de este país están hoy día en manos de la Convención Constitucional, ¿ya? Entonces, este es un periodo presidencial de 4 años, que en el fondo no se va a hacer cargo, no puede abordarlo de manera maximalista como si se puede abordar una discusión constitucional, por ejemplo, una discusión constitucional. Entonces, por eso al que voy es que el programa de Boric puede aterrizarse mucho más, y esos son los esfuerzos. El programa de Kast no se puede cambiar, digamos, porque está ¿por qué no? su matriz. O sea, se puede cambiar en el sentido de que pueden incluir nuevas propuestas, pero hoy día es raro escuchar, digamos, desdecirse a Kast de los dichos de este diputado republicano que dijo unas atrocidades terribles, digamos, en todos los planos respecto a los migrantes, las mujeres, etcétera, cuando él mismo sabía lo que decía y lo avaló permanentemente. Y cuando él en su programa es una persona que promueve, que incita al odio. Entonces, claro, puede cambiar un poco, pero ya no es creíble. Y yo creo que ese es finalmente el techo de Kast, cómo logra convencer a este nuevo electorado de que lo que dijo no es tan así, digamos. Está bueno este punto, Cristian.
No, yo tengo varios, pero es que yo voy a parecer defensor de Kast y créeme que no lo soy. No, yo creo que Kast no, ni Boric tampoco incitan al odio, ni mucho menos. Fijan posición en algunas cosas. Hay, créanme, un montón de cosas en las que no estoy de acuerdo el programa Boric y un montón de cosas en las que no estoy de acuerdo el programa Kast. Pero creo que se produce una cosa que es bien interesante conversar. Efectivamente, en segunda vuelta todos los programas se morigeran. Salvo que tú tengas un 47% en primera vuelta, ¿no es cierto? A lo Bachelet, Sí, ¿no es cierto? claro. En Sí. que, bueno, tienes una aplanadora y sabes que lo único que vas a hacer es ganar por... ¿No es cierto? Es como cuando ganaste un partido, vuelvo al caso maradoniano, el primer partido de ida lo ganaste 6-0 y la verdad, claro, que a lo mejor el segundo partido lo vaya a ganar 2-0, pero vaya a masacrar igual, acá no, acá empataste en primera vuelta y sin gol de visita, en fin. Primera cosa. Y segundo, yo creo que tanto es bueno, fíjate, yo estoy, y ahí con Javiera, yo probablemente tenga una afinidad. Yo creo que es bueno cuando ciertos candidatos incorporan ciertos elementos que están siendo en la campaña o que han sido positivos para la ciudadanía. Por ejemplo, el caso de que Boric entre mucho más decididamente el tema de delincuencia, el tema de seguridad, me parece algo bueno. Quizás algo impostado. ¿Y lo ves como un giro? Sí, yo lo veo un giro claro. En el caso, por ejemplo, de Kast, suponte que Kast diga, mira, ¿sabes qué? No voy a eliminar el Ministerio de la Mujer. ¿Sabes qué? En realidad no. Yo lo veo como algo positivo. O ¿sabes qué? No tengo idea. Voy a modificar tal o cual cosa. Obviamente los temas económicos son los que más me siento cómodo. Entonces, mira, ¿sabes qué? No voy a reducir en 10 puntos porcentuales la carga tributaria. Creo que voy a reducirla en 3 puntos porcentuales por eso. Suena obviamente raro, pero probablemente es un buen paso, es un paso hacia adelante, porque quiero convocar a un centro político, perfecto. Y una sola cosa para terminar. Yo creo que en el caso de Kast no hay que confundirse. Probablemente Kast va a moderar ciertos aspectos del programa económico. Pero la gente incorporó ayer, la gente incorporó el día jueves, es gente bien de derecha. Salvo Silvia Izaguirre, que a todo esto no es economista, es historiadora, pero salvo ella, ¿no es cierto?, que tiene... Filósofa. Pero filosofía. es filósofa, tiene toda razón. Pero salvo eso, en general la gente, y gente muy buena técnicamente, Claudio Lucarelli, por ejemplo, que en general la gente no lo conoce mucho más a las Daza Sí. o a los Sebastián Claro. Claudio Lucarelli es probablemente el académico chileno más experto y el mejor experto en Wharton, en UPenn, de temas de salud, de gestión de salud. Y créanme que es muy de derecha. Entonces, no hay que confundirse con cierta moderación. Lo que está haciendo Kast es enfatizar ciertos elementos Y fortalecer los centrales, grupos. su mirada de derecha, Oye, pero teniendo, obviamente, voces un poco más transversales. se nos va el tiempo, así que Cristóbal, 30 segundos, corto, porfa. No, nada, eso sí, a ver, yo concuerdo con lo que dice Cristian, eso sí, yo creo que hay que tener cuidado con decir que determinadas personas son peligros para la democracia. Eventualmente, si la democracia habla en las urnas y le da la razón a la candidatura de Kast, así como también lo puede hacer con la candidatura de Boric, eso es algo que hay que asumir, ¿ya? Porque esa es la democracia hablando y el tipo de democracia que la democracia quiere, ¿ya? Por caer en las caricaturas, digámoslo, por ejemplo, como lo hizo Boric en su momento, lo hizo Meo también en su momento, y hasta cierto punto también lo ha hecho la candidatura de Sichel y de Kast, ¿no es cierto? Bien. No ayuda en nada al debate, y por eso hay que tener cuidado con, en definitiva, decir, no, es que esto es un peligro para la democracia, claro, desde la perspectiva de Pedro, Juan y Diego, o de cada uno de nosotros, pero hay que tener también respeto por la gente cuando ejerce el voto, ¿no es cierto? Y la decisión que toma. Hubo un 12% de la población que votó por Parisi, ellos tendrán sus motivos, pero bueno, en definitiva no hay que considerarlos ni menospreciarlos, considerarlos menos por eso. Lo mismo pasará con los votantes de cada uno de los candidatos que se disputan la segunda vuelta. Bien, estamos aquí en Reunión de Pauta, Cristóbal García Huidobro, Cristian Rodríguez y Javier Asensio junto a nosotros en el panel de este viernes. Nos vamos a ir a un corte muy breve, volvemos de inmediato. Tú sabes que hay muchos médicos especialistas, ¿verdad? Médicos traumatólogos, neurocirujanos, oftalmólogos, cardiólogos, dermatólogos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
En Principal, sabemos que al invertir buscas diversificar tu portafolio con la mejor selección de fondos internacionales, aprovechando importantes beneficios tributarios. Por eso te invitamos a invertir tu APB en el extranjero a través de nuestra plataforma guiada de inversiones. Descubre todos sus beneficios en Principal.cl. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. En Red Salud Santiago tú encontrarás una gran clínica que te ayudará. En Maternidad de Clínica Red Salud Santiago estamos comprometidos desde el día 1. Desde el comienzo, parto contigo. Descubre más sobre nuestra área de maternidad en Clínica Red Salud Santiago. Clínica Red Salud, mejor salud para Chile. La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigida por el maestro Rodolfo Saglimbeni, presentarán en el Teatro Municipal de Las Condes un concierto con 2 magistrales piezas musicales del romanticismo. La Sinfonía número 5 en Do menor, opus 67, de Ludwig van Beethoven, y Romeo y Julieta, Obertura Fantasía, de Piotr Ilich Tchaikovsky. Te esperamos los días 26 y 27 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Municipal de Las Condes. Entradas en boletería del teatro y tmlascondes.cl. Auspicia El Mercurio y Pauta. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. Estamos de vuelta aquí en Reunión de Pauta, en la 100.5, en este día viernes 26, y como siempre nuestro segundo bloque lo comenzamos recordando nuestra efeméride del día de hoy, 26 de noviembre, pero del año 1922, es el nacimiento del dibujante estadounidense Charles Schulz, creador de los personajes de la caricatura Charlie Brown y del perro Snoopy, por supuesto. En 1950 comienzan a publicarse las aventuras de Charlie Brown, cuyo último capítulo de esta serie se anunció el 12 de febrero del año 2000, la fecha en la que murió el autor, a quien recordamos el día de hoy, Charles Schulz, en el día de su natalicio. Escuchas a Sebastián Aguirre en Reunión de Pauta. Pauta, hablemos de verdad. Javier Asensio, Cristian Rodríguez y Cristóbal García Huidobro están junto a nosotros en esta reunión de pauta del día de hoy, y vamos a comenzar de inmediato con las noticias coladas, las que nos traen nuestros panelistas precisamente. Y Javiera nos propone hablar sobre la Convención Constitucional, que desde este lunes, el que ya pasó, el 22 de noviembre, habilitó su plataforma online para presentar iniciativas populares de norma y así fomentar la participación ciudadana. ¿Por qué querías destacar esta noticia, Javiera? La quería destacar porque yo creo que de verdad es una gran noticia para todos, digamos, para todos y todas. Creo que nosotros, justamente antes que estábamos hablando además de cómo se entiende la democracia, creo que la posibilidad de que los ciudadanos se organicen y puedan presentar propuestas de norma es un tremendo aporte, digamos, para el fortalecimiento de la democracia. Y ha pasado colado, justamente, bueno, además por todo el tema presidencial, digamos, pero creo que es importante, sería muy bueno que en todo Chile supieran de que se habilitó una plataforma donde se pueden presentar iniciativas de norma popular. Es además, bueno, ahí se explica bien, pero se supone que se publican las iniciativas, y se juntan 15.000 firmas y son de 4 regiones distintas. Además, va a ser discutida en la convención. Y puede ser discutida en la convención, así como del mismo modo en que se hubiese sido presentado por un convencional. Yo creo que es el mecanismo más incidente que tiene la ciudadanía hoy día para participar de la convención, y además es de esperar de que este mecanismo ojalá quede en el texto constitucional para que podamos participar además todos más activamente de la forma en que se inician los debates parlamentarios a futuro. Eso, sí, está interesante ver también los niveles de participación, ¿no?, que están asociados a la plataforma que recién acaba de comenzar. Cristóbal, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, esto se condice con algo que ya había partido hace unas semanas atrás, que es la convocatoria que hizo la convención a las universidades y en general a distintas personas para que fueran a hablar y se inscribieran en determinados tópicos de comisiones, ¿no? De las que está dividida el trabajo de la convención. Eso tenía, creo yo, al menos así me pareció la convocatoria, ¿no? Un talante un poco más académico, ¿no? Y ahora pareciera, con lo que señala la Javiera, ¿no es cierto?, de la noticia con la de la Javiera, es que, claro, esto va en una idea de mayor participación popular. Yo creo que está bien, más todavía cuando los índices de aprobación de la convención no están muy buenos, digámoslo, pero yo creo que eso también tiene que ver un poco con el desconocimiento de las cosas que se están haciendo en la convención. Entonces, esto puede ser una mejor vitrina y además, nuevamente, creo que da una mayor participación al ciudadano de a pie, por último, para dar su opinión respecto a determinadas materias. Y en ese sentido creo que también es una cuestión positiva, más todavía con los tiempos que corren desde el punto de vista político. Cristiano. Fíjate que en todo elemento de democracia representativa, y la convención lo es, o sea, uno eligió representantes para, siempre fueron a dar bocanadas de aire respecto de participación directa, mucho más directa. Esto es algo sumamente positivo. Nosotros en Pauta lo hemos promovido muchísimo. Tenemos un programa que probablemente lo van a escuchar el domingo, pero está siempre en la señal 2 el día viernes, que es Derecho a la Convención, con Marisol Peña y Gabriel Osorio, y este es un tema que le hemos dado como caja, o sea, realmente muchísimo cuál es el origen, qué expectativas tiene. Eso primera cosa. Y lo segundo es que uno tiende a pensar en general con la participación ciudadana más bien desde la mirada o de la raíz o del origen de izquierda. Pero hay muchísimo interés desde el otro lado, de gente incluso que votó rechazo, del sector más empresarial, más privado, de poder participar en este tema. Porque son formas en las cuales se hace mucho más activa la participación, primera cosa. Y segundo, si esa participación, esa correa transmisora de ciertos temas, que obviamente cumplan con las formalidades de los 15.000 apoyos de las 4 regiones, que decía, ¿no es cierto?, la Javier y todo, eso efectivamente, y que obviamente después, en este procesamiento en el Pleno, porque tienen derecho a ser discutido en el Pleno, no ven que efectivamente sacan carne, bueno, es un insumo adicional para poder decir eventualmente desde ese sector, oye, yo rechazo el plebiscito de salida. O sea, tiene el aspecto positivo de la participación, pero eventualmente si no veo que está reflejado en la Constitución aspectos que para mí eran absolutamente relevantes, como el derecho a la educación, el derecho preferente a los padres, el derecho a la vida, un montón de cosas, estoy, insisto, planteándolo desde la vertiente más conservadora, bueno, obviamente es un argumento más para el rechazo del plebiscito de salida. Bien, está interesante el instrumento. Como decía, hay que ver si que efectivamente se convoca a la gente para que participe. Ojalá que así sea, ¿no? La oportunidad es bien única. Cristóbal García Huidobro nos invita a hablar del acuerdo de gobierno que se alcanzó en Alemania. Socialdemócratas, liberales y los verdes conforman la coalición del nuevo gobierno después de 16 años de gobierno encabezado por Angela Merkel. Cristóbal. Bueno, yo sé que esto es medio contraintuitivo de hablarlo ahora, porque como estamos en modo elecciones, Chile, pero Chile no es el mundo. Es la primera economía de Europa, ¿no es cierto?, Alemania. De hecho, la coalición ya de por sí está sufriendo alguna tensión, precisamente por lo que se llama la quinta ola de COVID, ¿no es cierto?, que está asolando a Alemania y buena parte de Europa en estos momentos. De hecho, el jueves hubo un cruce bien duro entre el futuro canciller, ¿no es cierto?, Scholz, y Angela Merkel, que todavía es la canciller, precisamente porque Angela Merkel quiere volver a un confinamiento total, mientras que Scholz está quizá influenciado por sus aliados liberales, ¿no?, de optar más por una restricción hacia los no vacunados que los vacunados, ¿ya? Entre otras cosas, lo que está pasando en Alemania, en definitiva, como propio de un gobierno de coalición, es que se están reacomodando las fuerzas, pero ojo, que los socialdemócratas han estado en una misma coalición con los liberales, con los demócratas cristianos, la CDU y la CSU, hasta el día de hoy, ¿ya? La distinción que hay entre estos dos partidos es bastante grande, ¿no? Y para nosotros suena como extraño, sería como tener, guardando las proporciones, ¿no es cierto?, a la UDI con el Partido Socialista más o menos en una misma coalición. Pero en Alemania se las han arreglado para dividirse los aspectos del gobierno, para dejarle a los socialdemócratas algunas cosas y a la CDU otras. Pero ahora cambió el panorama. También, si bien estamos hablando, como les decía, de una de las primeras economías del mundo, el problema que en estos momentos está teniendo Alemania es cómo traspasar, después de 16 años de gobierno Merkel, ¿no?, donde el gobierno se ha ido identificando con ella,
¿ya? A un régimen donde incluso el nuevo canciller es considerado como el padre del aburrimiento. Ese es uno de los títulos que le dan, porque es un tecnócrata, en el fondo es una persona que es más de números, ¿no? Más que de emociones, y por lo tanto también eso tiene un signo con la política hoy por hoy. Angela Merkel, a pesar de ser una mujer que ha sabido mantener las riendas del poder y siempre se ha mostrado como muy, bueno, dentro de lo que es la política alemana, muy cercana, muy cariñosa, etc. Y ahora lo estamos cambiando por una persona que es un autómata, como también se le señala por ahí. Hay que ver qué es lo que pasa. Hoy día... ¿Sí? Sí, no, te estaba hay que ver qué es lo que pasa, cómo se desarrolla el asunto y además también las consecuencias que va a tener para la continuidad del proyecto europeo, porque también ahí hay ciertas cosas que están bien candentes, fundamentalmente con lo que está pasando en Polonia y lo que está pasando en Hungría. La primera vital en eso, Alemania. La primera prueba de fuego que tiene es el tema efectivamente de la quinta ola. O sea, acá hay una tensión muy fuerte en un país que ha dado muchísimas libertades. Esto no quiero entrar a países que a mí me producen admiración, países que valoran muchísimo la libertad, pero bueno, ese es otro tema. Pero efectivamente la cantidad de vacunados en Alemania con las 2 dosis es muy baja, es cercana al 60%, con una dosis del 70 y algo, pero ya hay 5 estados que están planteando la idea a lo Austria de tener vacunación obligatoria. Y esa tensión creo que va a marcar muchísimo lo que ocurra de aquí al 6, creo que es, Cristóbal, tú me corriges, creo que es el 6 el día en que eventualmente se confirma la asunción del nuevo canciller. Eso creo que va a ser súper fundamental para marcar el paso de aquí a 1 o 2 semanas más. Javiera. Sí. Bueno, yo creo que esta es una noticia muy importante. Creo que efectivamente la salida de la democracia cristiana, de la CDU, del gobierno, es un gran hito dentro del escenario político alemán. Y entiendo que además la socialdemocracia logra un gran resultado también justamente porque fue parte del gobierno saliente, digamos. Y además creo que además el candidato de Merkel hizo una muy mala campaña. Creo que hay varios hitos ahí que fueron bien bochornosos. Yo aquí lo que sí me gustaría destacar, bueno, además comparto todo lo que se señala respecto de los desafíos que tienen en temas de vacunación y de cómo enfrentar esta nueva ola, es también destacar un poco como el camino que toma la CDU, porque finalmente ellos podrían haber hecho alianzas con el partido de ultraderecha, ¿ya? Sin embargo, ellos establecieron el cerco sanitario, ¿ya? Ellos permanentemente, Merkel en su momento también hizo un cerco sanitario en otro momento en uno de los territorios, y eso es justamente lo que han establecido en Chile, ¿ya? Porque allá creo que en el fondo allá hay una derecha que es efectivamente una derecha más democrática que la derecha que tenemos acá en Chile. Entonces, en el fondo creo que también es interesante ver esta alianza, la alianza con la que se forma gobierno, y cómo la democracia cristiana, digamos, no hace, pudiendo haberlo hecho, no hace las alianzas con el partido de la ultraderecha. Entiendo que además, bueno, eso en realidad me quedo con ese énfasis. Sí, interesante ver los cambios ahí en Alemania y cuánto perduran también estas alianzas después de la estabilidad que otorgó por largo tiempo también, en términos generales, Angela Merkel. Vamos a la noticia de Cristian Rodríguez. En la última noticia colada de hoy, la Comisión para el Mercado Financiero publicó una normativa que incorpora exigencias de información en 2 temas importantes: sostenibilidad y gobierno corporativo. Cuéntanos, Cristian, por qué elegiste el tema y qué significa este cambio. Ya, esto puede verse una forma lo más ñoña y perna posible o una cosa bien entretenida. Yo digo, mira, ¿sabes qué? La CMF, y que ya da sueño, obviamente, la Comisión para el Mercado Financiero, emitió la norma 461. Yo ya me quedo dormido, obviamente. Pero muy distinto, si uno dice lo siguiente. Hoy el regulador, el máximo regulador del mercado financiero, hizo una norma que obligó que las memorias anuales de todas las compañías no solamente nos reporten los estados de resultados, los estados financieros, los balances, todo el tema, sino que también incorporen todo lo que tiene que ver con temáticas de ambientales, medioambientales, sociales y de gobernanza. Por ejemplo, el tema de brecha salarial, hombres y mujeres, participación laboral femenina, son temas tremendamente relevantes. No porque a mí se me haya ocurrido, sino porque el mercado lo está exigiendo y son herramientas que demanda el mercado.
precisamente para tomar y fijar precios en determinados activos. O sea, una compañía, ¿no es cierto?, que produce determinada cantidad de cosas, vale tanto, ciertamente, ¿no es cierto? Hay un valor presente en los flujos futuros, pero vale más si es que efectivamente cumple o corre un horizonte respecto de temas de gobernanza, temas de género, temas vinculados a la parte de sostenibilidad, de sustentabilidad, y creo que es súper importante. Estas son las típicas noticias que son muy macro, muy macro, y que pasan completamente piola, pero que generan un efecto de mercado secundario dentro de la gente que hace memoria de las empresas tremendamente relevante. Nosotros vamos a organizar un seminario en Pauta precisamente para relevar este tema, porque es un elemento muy importante que el mercado se ponga a tono con las exigencias que estaba teniendo Estados Unidos hace muchos años, varios países de América Latina, y Chile queda bastante bien parado en esta exigencia de información en América Latina. Cristóbal. No, estas actualizaciones, creo yo, son siempre buenas. La Comisión del Mercado Financiero ha demostrado, ¿no es cierto?, desde su creación ser un órgano que por lo menos ha cumplido con su función. Yo agregaría también que, dadas las circunstancias actuales de lo que estamos viviendo, ¿no? Me refiero no a la coyuntura política, ¿no?, sino las problemáticas que estamos viviendo en Chile, de brechas salariales, ¿no es cierto?, de inclusión de la mujer en materia laboral, o mejor dicho, no de la inclusión, sino de igualar, en definitiva, a las mujeres en el sentido del acceso al trabajo y en el trabajo propiamente tal, y a eso le agregaría yo también lo que tienen que ser las normas propias de transparencia respecto al gobierno corporativo, que de hecho, por lo demás, esto ha estado bien controvertido. Aquí Cristian me podrá corregir, ¿no es cierto?, el tema siempre de los accionistas minoritarios, ¿no es cierto?, y de este tipo de... que la ley lamentablemente ha tratado de resolver el tema de los minoritarios, pero a la larga termina siendo, la mayoría le termina pasando la aplanadora, en definitiva, a los minoritarios. Déjame decir algo políticamente incorrecto o tal, pero que lo creo de corazón. Bueno, dilo. Eso es uno de los aportes que hace la AFP, po. Exactamente, bueno. Eso es uno de los aportes que hace la AFP. Sí, de hecho, toda la razón. Sí. Bueno, en definitiva, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, yo creo que van en el tren correcto, ¿no? Y nada, pues, felicitar a la comisión y que esto siga adelante. Javier, al último minuto. Sí, yo creo que es una súper buena noticia. Creo que además va esto como en línea con legislaciones más avanzadas como en el Reino Unido. Creo que siempre es importante que los inversionistas conozcan también cuál es el riesgo al que está una empresa sometida por incumplimientos de esta índole, ¿ya? Y además también yo creo que es importante porque empodera de cierta manera a los inversionistas que están interesados en estos temas, para cuestionar en el fondo los directorios respecto de estos temas. Ya creo que acá, bueno, me imagino que el desafío, no tengo idea cómo la CMF va a lograr, o sea, ojalá logre fiscalizar la exhaustividad de estas declaraciones, pero creo que es un gran paso en términos de exigencia y que finalmente ya no da lo mismo, digamos, no da lo mismo mostrar malos índices en cada uno de estos temas. Oye, entonces vamos avanzando, vamos hacia arriba. O sea, están 10 segundos. Y lo que la norma te exige es decir, oye, mira, estoy acá, pero el desafío real de las empresas es ponerse metas. Estamos acá, perfecto, bien o mal, pero ¿dónde queremos llegar? Eso no lo establece la norma. Pero sí te pide revelar en qué situación estás, dar cuenta de. Pero insisto, el desafío es poner horizontes y tratar de cruzarlo. Y ojalá ambiciosa. Cristian Rodríguez, Cristóbal García Huidobro y Javier Asensio, nuestro panel de reunión de pauta. Nos vamos a la última sección con los datos recomendados que nos traen cada viernes nuestros panelistas. Javier, a tu dato para hoy día. Ya, yo tengo un dato de mami, pensando en la Navidad. Ya viene la Navidad pronto, después de las presidenciales, uno se mete en esa vorágine, donde uno se da cuenta y de repente está ahí la Navidad. Y quería recomendar un libro para niños, que es un libro muy bonito que se llama Beto y Bella llegan a Chile, y son dos guacamayos ya que su hábitat, el Amazonas, es incendiado por el hombre y tienen que emigrar a un país llamado Chile. Entonces es un país muy bonito, o sea, es un relato muy bonito sobre estos guacamayos que llegan a Chile y cómo son recibidos, las dificultades que tienen, pero cómo finalmente logran ser valorados en su diversidad y todo. Y además está en creol, entonces es un muy lindo libro, es barato además, perfecto ahí para fomentar el buen recibimiento. Sí, claro. Buena recomendación. Beto y Bella llegan a Chile, el libro recomendado por Javier Asensio. Cristóbal.
Ya, yo también tengo una cuestión tipo papi. Papá, mamá, en fin, para los cabros, para los que tenemos cabros chicos. Les quiero recomendar una película que me encantó y de ahí viene el nombre, Encanto. Es la 60ª película de Disney, ¿no? Y es la segunda que tiene una temática latinoamericana, ¿no? La primera fue Coco, una película maravillosa, creo yo, por lo menos. Muy buena. Y la otra es esta, Encanto, que está basado, México, en el caso de Coco, esta es colombiana, ¿no? La música maravillosa de Lin-Manuel Miranda, el mismo que está detrás de Hamilton, ¿no? Y otras, ¿cómo se llama? Obras tan notables, las tablas en Nueva York. Tiene un elenco enorme, entretenido. La película, a ver, solamente les doy un datito, es de una familia, la familia Madrigal, ¿no? Todos sus hijos y todos sus descendientes a los 5 años reciben un don mágico, salvo una, que es Mirabel, ¿ya? Que es el personaje más fantástico de todo y el que tiene el mejor sentido del humor de toda la serie, de todos los grupos, perdón. Solo en cine, eso sí. Solamente en cine, porque no ha llegado a Disney Plus, porque, bueno, Disney tomó la decisión de fortalecer, ¿no es cierto?, su presencia en los cines, pero yo creo que con el cuidado necesario, yo con mi señora ya hemos llevado al Tirano ¿cómo se llama?, al cine, así que, y se ha portado súper bien, así que la recomiendo, Encanto. Buena recomendación. Cristian, los últimos segundos para ti. Será entonces This Summer, soon, como dicen en el cine. Yo me voy a una cosa que debería haberla dicho Cristóbal, la verdad, que es la reinauguración del Museo Giviniano en Talca. Yo creo que todas estas cosas son espectaculares siempre. Es la recuperación de una casona. Bueno, además, o sea, Taneguirre lo debería haber dicho, que es talquino. Sí, que es una casona de más de 1000 metros cuadrados, quedó muy mal a mal traer en el terremoto, y obviamente después se demoraron un montón, porque siempre estas cosas patrimoniales cuesta un montón poder tener, allegar recursos a que se puedan refaccionar. Es más de $1 millón el costo de la obra, y además creo que es un museo tremendamente importante, no solamente muy bonito, muy de época, de costumbre, sino obviamente con uno de los héroes más, si no el más importante que tiene el país. Bien. Así que todo, absolutamente, el que pase por allá puede eventualmente ir. Sí, buena recomendación de todas maneras, habrá que ir a verlo. Cristian Rodríguez, Cristóbal García Huidobro y Javier Asensio, nuestro panel de este día viernes. Gracias a los tres, buen fin de semana. Que estén bien, chao. Chao, que estén muy bien. Nos vemos. Muchas gracias. Quédense en la 100.5, ya viene Cristian Barken desde el Jardín. Gracias por acompañarnos, nos vemos el lunes. Chao.